Café Picante. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve. Hola, bienvenidos al Café Picante 301. Esta semana logramos algo importante. Nos metimos con nuestros servicios de contrainteligencia a la casa de Nariño y grabamos la conversación entre Petro y Uribe, muy distinto a lo que nos dijeron. Y en el editorial vamos a tratar el tema del narcotráfico y la paz, el sometimiento, los procesos de diálogo, todo está mezclado, y más ahora que llegó el canciller gringo a Colombia. Anita, ¿tú qué más tienes? Hola, esta semana les tenemos un comentario sobre la tan mentada y asustadora reforma al sistema de salud. Pero además, Camila Estefanía hace un análisis sobre los nuevos negocios de la familia Cabal Lafourie. Pero antes, titulares. Café Picante. Salieron los Godofredos a marchar a cuentagotas, pero eso sí, no podía faltar el racismo y el fanatismo. François Barbosa se yergue como un animalista histórico, pero con nuestro dinero. Camila Estefanía endulzada con la historia de la Cabal repartiendo postres en carros del Estado. Lo que faltaba, un extremuribista dio una carga de caballería para meterse al Congreso. Café Picante. Presidente Petro, he venido hasta mi casa en Nariño en son de paz. Confía en mí que la verdad, lo que quiero es seducirlo. Álvaro, no jodas. Tú siempre dando guerra. No me vengas con esas vainas ahora, hombre. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Y conozco tu estrategia de sacar la zanahoria con la mano izquierda, pero tienes listo el garrotazo con la derecha. Seducirlo, presidente Petro. Ganármelo. Ponerlo de mi lado con mi oposición reflexiva y constructiva, pero crítica desde luego, que consiste en que yo vengo acá a conciliar, mientras en la calle están mis huestes bien alebrestadas. Mira, Uribe, ya te he dicho que te garantizo el derecho a la protesta, a revirar, a venir acá con tus salamerías, culebreras, como eso de que buscar construir con mi gobierno. Lo que quieres es que no les toque los negocios neoliberales a tus amigos. Eso es lo que buscas. Hablo con mi posverdad cuando he dicho que debemos de dejar de estigmatizar a su gobierno. Usted sabe que yo soy serio. He venido a ofrecerle mi manita, mi otra mejilla. Hasta la Cabal se me puso brava por venir acá. Y voy más allá. Haga algo que todavía huele a Duque. Pues ya echamos algo de creolina por ahí. Tú lo que quieres es que yo me baje de las reformas tributarias y de la salud para que queden contentos tus jefes. Y ni modo, esa línea roja no la voy a cruzar. Sí o yo, primera línea roja, comunismo, presidente eterno, no se me ablande, duro y a la cabeza, pídale de todo que algo sacamos, pero las malas, con berraquera. Cállese, buen muchacho, el que habla acá es su papá político y no su abuelito. No me moleste ni me dañe este negocio, o lo bajo de lo del 2026, hombre. Qué pena, ¿en qué íbamos, doctor Petro? Quedamos en que yo lo escucho porque soy políticamente correcto. Pero otra cosa es que le haga caso. Tranquilo, presidente. No es necesario que me copie. Con tan solo con que hablemos yo vendo lo mío. Es que usted sabe, no más confrontaciones con usted. Con lo de julio pasado quedé muy mal parado. Y aprendí que con usted más vale engatusarlo que enfrentarlo, hombre. Pues yo opino que en eso lo de las pensiones que es... María, que te calles, hombre. Entonces, presidente, ¿en qué quedamos? Pues quedamos como en las mismas porque a mí me gusta dialogar hasta contigo. Sigamos hablando. Echa tu carreta que yo mando. Torballito, vayamos alistando otra marcha. Hay que combinarle todas las formas. Bueno, hasta el próximo encuentro, presidente Gustavo. Pues Álvaro, vuelve cuando quieras. Las puertas están abiertas. Oye, ¿y te gustó la aromática de valeriana que te di? Era eso. Con razón me voy como tranquilo y confiado. Hasta luego, pues, presidente. Tú siempre con la doble. Cambio y fuera.
Café picante. Este gobierno nos ha puesto a dar debates interesantes. Varios, pero uno de ellos es la reforma al sistema de salud. La reforma no se ha hecho, ni siquiera se ha presentado al Congreso, es decir, no es cierto que haya pánico en el sistema de salud, no. Pero ya se empezó a discutir una propuesta que el gobierno va a presentar el año entrante al Congreso, porque intervenir el sistema es una necesidad evidente, porque el esquema que plantea la Ley 100 está funcionando relativamente bien para algunos, los que viven en ciudades medias y grandes y que están afiliados a algunas EPS, porque la mayoría han sido nichos de corrupción espantosos. Pero decía que para algunos la atención en salud ha sido buena. Ahora, para la mayoría de los territorios rurales de este país y para algunos urbanos, la salud es uno de los derechos más vulnerados en Colombia. Eso ocurre por condiciones como el acceso al agua, la contaminación, la desinformación de la gente sobre su propio cuerpo, el mal estado, la escasez de alimentos, pero además la atención en salud, especialmente en esos territorios, es escasa, ineficiente o nula. Las mejores EPS no llegan a esas regiones. Los centros de salud son pocos, están mal dotados y terminan siendo fichas políticas de los gobiernos locales. Y eso se empeora por la inexistencia o el pésimo estado de muchas vías que impide que un enfermo grave llegue a uno de los hospitales o clínicas de tercer nivel que suelen concentrarse en las grandes ciudades. Entonces, el acceso a la atención en salud es un elemento crítico de la inequidad en Colombia. Pero además, en este momento, el sistema tiene un déficit de 5.5 billones de pesos. Es decir, los aportes que hacemos los afiliados al sistema se quedan muy cortos para cubrir los costos que tiene. Buena parte de esos costos está representada en la intermediación que hacen las EPS, porque quienes prestan el servicio de salud son las IPS, no las EPS. Esas son solo intermediarios, pero intermediarios que cobran. Y de hecho, ahí se concentra la corrupción. Ese es un desagüe de los recursos de la salud, de la plata que aportamos los afiliados y de los miles de millones de pesos que aporta el Estado. Entonces, hoy tenemos un sistema excluyente de buena parte de la población, pero que además está en crisis financiera. Por eso es necesario reformarlo. Y en el marco de esa reforma tenemos que dar discusiones no solo de forma, es decir, de cómo vamos a cubrir ese déficit, sino de fondo, porque la salud es un derecho fundamental que está intrínsecamente relacionado con el derecho a la vida. Porque si no se goza del derecho a la salud, lo que sigue indudablemente es la muerte. Y el Estado, la sociedad completa, tiene que garantizar la salud y la vida de los colombianos, porque si no, ¿a qué estamos jugando? Si los niños de La Guajira siguen muriendo por desnutrición y una epidemia de cólera acaba con comunidades indígenas completas, entonces este es un Estado fallido y la nuestra una sociedad asesina. La salud bajo ningún concepto puede ser entendida como un negocio. Es decir, la lógica del tema debe ser una de derecho a la vida. Y sí, ello cobija a los habitantes de Bogotá, Medellín y Cartagena, pero también a los de Micoamado, Panapana y Betas, pequeños municipios alejados donde efectivamente el costo de tener hospitales, médicos y servicios de urgencias es mucho más alto y que sí, también es cierto, atienden muchas menos personas. Pero es que los habitantes de las regiones más apartadas de Colombia tienen derecho a la salud y a la vida, tanto como los de las grandes ciudades. Ese es el debate y el momento de darlo. El sistema debe ser reformado porque ya está en crisis. La pregunta es, ¿cómo se va a hacer esa reforma? Si vamos a mantener la lógica que le dio vida, o si la vamos a la Ley 100, o si vamos a replantearla. Yo me atrevería a decir que del sistema actual hay elementos rescatables que deben ser tenidos en cuenta, pero esta lógica de asistir la demanda en salud, es decir, esperar que la gente se enferme para ver si se le atiende y cómo se le atiende, debe ser discutida. Porque si el enfoque de la atención en salud es uno de derechos, el derecho a la vida, entonces este país debería garantizar que todos sus habitantes puedan tener buena salud y si se enferman, no importa dónde vivan o qué capacidad financiera tengan, sean atendidos bien y pronto. La discusión está sobre la mesa y en boca de todos y esa ya es una buena cosa. Café picante. Dos temas fundamentales para el gobierno de Petro son indivisibles y se interrelacionan profundamente: la paz total y el narcotráfico. Sin acciones imaginativas y nuevas políticas antinarcóticos, y mientras el norte consuma y las mafias exporten cocaína, pues no habrá paz total. De allí la importancia de avanzar en acuerdos con fuerzas insurgentes relacionadas con la coca, como el ELN, la Nueva Marquetalia y las disidencias del llamado Mordisco. Hay avances, el más complicado diálogo con el ELN ya se ha instalado.
Y el alto comisionado para la paz, Daniel Rueda, confirmó que 10 grupos iniciaron un cese unilateral al fuego, acogiéndose al llamado del presidente Petro. Son las disidencias de Iván Mordiscos, las de Iván Márquez y autodefensas variadas, o sea, narcos puros. En torno a las negociaciones con las fuerzas guerrilleras no parece haber inconvenientes de diálogo, pero las otras bandas, la clave allí es la anunciada ley de sometimiento. Lo primero es un proyecto de ley para la paz total que modifica la ley de orden público y que le permite al gobierno adelantar diálogos con grupos ilegales. El diálogo más importante sería con el llamado Clan del Golfo, que desde ya se anuncia como una propuesta de concentración de sus tropas y cese al fuego indefinido, y por el lado del gobierno una suspensión de órdenes de captura y de extradición. Posteriormente se daría una imputación de cargos a toda esa estructura armada. Después una reclusión de los narcoparamilitares en lugares especiales llamados centros de arraigo transitorio. Posteriormente, el fallo y la sentencia de la Justicia Especial, que tendría hasta un 60% de reducción de pena, previa colaboración total en materia de verdad y entrega anticipada de los bienes y las rutas. Luego el juez dictará el fallo condenatorio para toda la estructura criminal y en cada caso particular. Todo esto para que esos grupos de izquierda y derecha dejen de actuar y de matar. Me parecen insensatas e insensibles las críticas a la paz total por parte de quienes pretenden ganancias que piensan la paz de un modo capitalista e inhumano. Es malsano y perverso criticar que esos grupos dejen de matar. Todo lo que sea reducir muertes y violencia es bienvenido para ambientar procesos de sometimiento que sumados deben conducir a esa paz total. Y en medio de eso pues surgen las voces fanáticas de siempre, como las de la FORI de Fedegan, anunciando que seguirán con sus brigadas de protección, que no son nada distinto a intentos de recrear convivires y nuevos grupos paramilitares. Y lo más absurdo, que la FORI diga que le advierte al gobierno que seguirán asociándose, dizque para defenderse de invasiones de tierras. Es decir, la vulgar confirmación de que harán cosas por fuera de la ley, cuando advertir es como decir, vamos a delinquir ¿y qué? En materia de narcotráfico, Petro se ha lanzado contra la prohibición, que es el caldo de cultivo de las mafias, y a tratar de convencer a los Estados Unidos de darle un giro de 180 grados a su combate contra la droga, que se base en realidades sociales y no en interdicciones ostentosamente fallidas por más de 40 años. Despenalizar el cultivo de la coca y regular el consumo aquí y allá. Y de telón de fondo la lucha contra la desforestación de nuestras selvas. Para luchar contra el narcotráfico, Petro le apunta a solucionar los problemas sociales relacionados con la coca y abrirse camino hacia la legalización del consumo y la despenalización. Y sobre todo llegar a concertar con los consumidores ante el fracaso de varias décadas de acciones fundamentalistas y concertar políticas nuevas que solucionen el problema humano de producción y de consumo. Y sin duda, pues el tema fundamental de la visita a Bogotá del secretario de Estado gringo Antony Blinken ha sido la política de drogas, la acción contra el calentamiento global y desde luego la paz total fundamentalmente asociada a la solución definitiva del narcotráfico. Café picante. Ese es mi punto de vista, que no es nada ni ideológico, radical, ni excluyente, ni nada que ver con eso. Café picante. Se veía venir lo peor, carajo. En complicidad con el Maduro ese que más bien parece un aborrajado, la limaña el Petro le reabrió la frontera a los venecos criminales, acabando una época histórica en la cual Duque había logrado que el sempiterno Guaidó interinizara esa línea y lograra acabar el mercado y todo lo demás con ese país castrochavista. Una obra de destrucción perfecta hecha por nuestro ejemplar uribismo ha sido destruida por el Atarbán de Zipaquirá. Eso de mantener esa vaina cerrada daba un aire como de guerra, como de frente de batalla delicioso. Ahora otra vez van a transitar toda esa gleba cobriza pa' lado y lado a sus anchas en el detestable intercambio de indios con sus artesanías de pacotilla. Cuando estuvimos cerca de lograr una espléndida guerra que es así impulsar a las economías
vienen este par de mamertos a extensionar la línea divisoria y a convertir en paso de mestizos lo que fuera una exquisita trinchera. Entre comunistas se entienden a la perfección, caray. El uno chofer de bus y el otro vándalo. Van a lograr hasta detener la benéfica carrera armamentista entre las dos naciones. Y esta vaina es el principio de acuerdos que van a llegar hasta la reconstrucción de la peligrosa Gran Colombia, junto con los ojirrasgados patisucios ecuatorianos. El comercio, la calma y las buenas relaciones son peligrosísimas tendencias que opacan las virtudes de la confrontación. Toca reforzar nuestras fuerzas paramilitares a lo largo del borde para que ataquen y armen el mierdero, para que regresen las talanqueras. A lo largo de centenares de kilómetros, lo que necesitamos es balas, señores, y harta. Café picante. La oposición fascista estuvo muy activa. Salieron los godofredos a marchar y se dejaron contar, con ábaco. No pasaron de 40.000 sombras en todo el país. No eran manifestaciones independientes, como dijeron los medios. Pueblo no había, solo los escasos extremuribistas, más bien blancos, más bien adultos mayores. Pequeñas marchas de militantes fachos, lo que les queda de la tal gente de bien. El uribismo a pura sangre no significa ya nada contundente. Por eso el patrón habla con Petro a ver qué le dan, como un mastín famélico que espera salvar algo de su banquete anterior en términos de prebendas para los ricos. Y se atreven a reclamar como un triunfo marchas lánguidas. Viendo a esa gente, hubiera sido oportuna la intervención de la DIAN. Convocaron al pueblo que no salió como supuesta víctima de la reforma tributaria, cuando son los ricos los que van a tener que dejar de evadir y pagar lo justo. Esa Colombia goda y arcaica que se va evaporando. Hablan de protesta nacional, cuando lo visto no fue más que una pequeña movilización partidista. Y la prensa de ellos vendiendo semejante fracaso como un éxito. Farsantes, prestidigitadores. Y entre ellos la señora que sí fue capaz de decir lo que piensa toda esa gentuza, que la vicepresidenta Francia Márquez es un simio y que los negros solo roban y asesinan. Justa medida de esa oposición extremista, racista, fanática y escasa. Café picante. ¡Joder! Esto de la oposición está cada vez más bueno. Lo que nos estábamos perdiendo, vaya. Si era bueno estar en el poder desde siempre y por siempre, esto de oponerse cuando uno no tiene límites morales ni inconvenientes éticos es una total delicia. Os digo que en mi caso no es cualquier cosa. Me ha tocado cambiar una costumbre no solo de toda mi vida fascista, sino mi pasado de jamón ibérico. Sabéis bien que nosotros los falangistas y monarquistas españoles hemos ajustado más de 5 siglos de poder por estos lados, porque a hoy hay que sumarle todo lo de la conquista y la colonia. Hemos mandado, hemos hecho lo que hemos querido con este paisucho, con esta republiqueta que tiene más de nación la horrible Cataluña separatista. ¡Ja! Pero esto de inventar y difamar día a día a un gobierno no tiene comparación, vamos. Es un placer sexual, un orgasmo infinito. Se me va la voz. No os imagináis lo que gozamos torciendo todo, inventando lo de las invasiones, las expropiaciones, las huelgas policiales, los médicos cubanos y hasta el trueque de marihuana por petróleo. Inflando nuestras marchas y criticando y distorsionando todo lo que el gobierno comunista expresa, empezando por sus reformas. Esa palabreja debería estar borrada de la Real Academia. Por socialista, hereje, roja, protestante, progresistas calvinistas, os tenemos jodidos, la vais a liar parda. Esto no va a parar en 4 años. No solo entraremos a caballo al Congreso,
sino a la presidencia. ¡Qué deleite esto de la oposición, sin restricciones ni medidas! ¿Cuál oposición constructiva? Hay que armar muchos culebrones. Álvaro Uribe, o estás cañando o estáis gaga. Te reblandeces como una gelatina de pata, vaya. Tieso y parejo, como vos decís, y a tomar por culo, mamertos. Café picante. Así como Hitler amaba más a sus perros que a la gente, igual me pasa a mí con mis mascotas Bel y Laika. Claro que mi mascota favorita es el fiscal Jaimes, que hasta sabe archivar. No pocos grandes personajes han pasado a la historia junto con sus animales. Por ejemplo, Uribe con Duque. Y me critican los envidiosos porque les puse camionetas blindadas y varios escoltas para que paseen a mis perras. Si yo soy prácticamente un rey, o cuando menos un príncipe. Mis mascotas son nobles y deben estar protegidas de extorsiones y secuestros. Es que además me encanta el perreo y voy a trasladar la fiscalía al CAN. Cuando me voy a vacacionar, no la llevo en el avión oficial, dejo a mis pits en el búnker de mi fiscalía al cuidado como de 1000 lacayos. Es que esto de pasar a la historia implica tener prácticas de gran señor feudal. Por eso a mí me cargan la maleta, me desinfectan la suela de mis botines y me quitan y me ponen la chaqueta. Uno hasta a nivel histórico no tiene empleados sino sirvientes. Y como rey que soy, pues tengo familia real. Les puse cantidades de camionetas blindadas y criados a mis padres y hermanos. Mi papá, que fue el que me enseñó todo, sabe cómo es esta vaina. Los pone a hacer fila en el banco para cobrar su humilde pensión. Para que se vea como una familia real y una corte, los Barbosa tenemos 150 guardias. Es que en este país toca así. El que no tiene pajes y servicio doméstico oficial, pues, no pasa a la historia. ¿Qué pasó? Mira, deje grabar a papá. Oiga, ¿no es que se me va a miar aquí? Sáquela. Ya te alzan, amor mío, ya te alzan y te sacan. Amor. Café picante. La oposición está en la inmunda, people. ¡Qué pecado! No solo están solitos intentando llamar la atención, sino que les quitaron buena parte de sus ingresos. O sea, ya no pueden hacer los business que tenían y pues les ha tocado reinventarse. Así que Mafe Cabal empezó a vender postres en el carro, así como cuando uno va a almorzar al norte y hay venta de merengón en Renault 12, pues así, pero en camioneta Prado blanca, porque a esas también tocaba resignificarlas. Suave el escándalo, o sea, todos alborotados que porque esa camioneta es del Estado y pues sí, la nena la está usando para lo que no es, pero en serio, ¿cuándo ha usado Mafe las cosas para lo que son? O sea, ¿no ve cómo ponía a Polo Polo que le echaba el bronceador? El caso, el Centro Democrático por fin entendió que le toca endulzarnos la vida porque con tanto amargo no iban para ninguna parte y pues, la verdad, aunque sí da sustico comerse uno de esos postres, ojalá que le vaya bien. También que le vaya a la joda en el Congreso, ¿no? ¡Cheers! Café picante. Las vainas que pasan en esta recocha de país. El tal senador Alirio Barrera o Talanquera se metió a caballo al Congreso, tronco de malucón, creyéndose quién sabe qué mondá, como encarga de llanero en el pantano de Vargas o chalán de Lubérrimo, entrándole a caballería a la democracia. Cipote imagen como de traqueto, de símbolo de la secta mafiosa. El man está coleto. Y dije, el potro es su mascota, porque allá permiten mascotas. Basta solo ver la gentecita del Centro Democrático como él, peluches, cachorritos, gatitos. Y puso en peligro a su propio caballo al obligarlo a subir escaleras, al exponerlo al maltrato de animales peligrosos, culebras mapaná, insectos ponzoñosos, alacranes, micos carnívoros, fieras y demás depredadores que aún habitan en la manigua del Capitolio. Y el man la montó de que como es llanero, en esa cultura el caballo es doméstico, que duerme con él en la camita, que el potro le lame la cara, le da la pata, se le arruncha y le trae peloticas.
No joda, que man tan liso. Y ni hablar del reguero de mojones que dejó en su periplo parlamentario. Barrera no recogió el popó ni nadó la meada. Cagarla, eso debe hacer parte de la cultura de Alirio. Y como que el honorable lo metió al ascensor, ¿será que le dio puesto en su UTL? Café picante. Hola, ¿qué hubo, Gelis? No, pues acá con lo de las bajas. No, hombre, ese chaval es cuando el paro es de los comunistas, a los nuestros rosas y por el centro de las avenidas. No, ¿cuáles andenes? Lea, colega, lea. Un poco de oficiales que pidieron la baja, sí, coroneles y switches, y empezaron a decir que era porque no estaban de acuerdo con el gobierno y que como estaban haciendo paro, pues mejor se iban. Sí, lo de siempre, no hacer nada, sí, solo cobrar los dos salarios, el del gobierno y el de la calle sin impuestos para la DIAN, claro. Pues resulta que era pura carreta de semana, sí. Y los otros medios que dijeron que era por las invasiones, por el ESMAD, se fueron porque estaban con problemas familiares hace meses, sí. Seguro no les daba la rentabilidad, sí. Yo sí no me quejo, ¿qué va? La ganancia es constante. Y lo otro, mano, que de mi director general Sanabria por allá sacó una Biblia y dijo que lo del Halloween era disque satánico. Sí, uy. Sí, mano, el jefe está como loco. A ese director lo van a echar, sí. Ya verá. Como que es pastor de esa vaina de los que cantan, se desmayan y convulsionan. Pues yo no estoy de acuerdo con eso de perseguir a los niños el día de la cabala y las demás brujas, sí. Bueno, chao. Chao, Rugeles. Patrullera Castaño, vaya alistando los dulces. Pero me captura a todos esos menores vestidos de diablos con todo y papás y pa'l purgatorio del baño. No me gusta, pero me toca. Algo darán, ¿no? Café picante. Bueno, y sigue la granizada tremenda aquí en Sodoma de los Andes. Terminamos nuestras ofertas para quienes nos apoyan. Por 100.000 pesos, Álvaro Cepeda Zamudio en el margen de la ruta. Óscar Collazo, 70.000, 69 posiciones de Álvaro Uribe. De Manuel Guillermo Rodríguez, los 4 libros por 100. Quintín Lame, La ira de Abya Yala. Ferrer y Guardia hace una pedagogía revolucionaria y libertaria. Una revolución no se repite, España en el 37. Vargas Vila, nuestro gran escritor, El intempestivo. De Roca, Juan Manuel, Manténgase lejos de los tibios. El más vendido, Olga Bear, Lo que la guerra se llevó, 20 relatos de paz y de guerra también, por desgracia. Alfredo Molano, Otros rumbos, Crónicas en el extranjero de Molano. Historia de un fracaso, ¿por qué no funcionan los diálogos con el ELN? Bueno, vamos a ver. Julian Assange, CryptoPunks, John Lennon, ¿qué piensa sobre la vida o qué pensaba el gran Beatle? Y El mundo según Simón Bolívar. Muchas gracias por su atención. Yo sigo aquí mirando el panorama del invierno en Bogotá. Un abrazo, nos vemos la próxima semana. Café picante. Better